permite el privilegio de estar acá reunidos. Bienvenido sea cada uno de ustedes. Bienvenido sea cada uno de mis hermanos. Nos gozamos en la presencia del Señor. Sabemos que la palabra declara que un pueblo conectado, entonces el Señor siente complacencia de eso. Amén. Así de que hoy nos gozamos, disfrutamos de que el Señor haga obra en este lugar. Sabemos que su presencia está en medio nuestro. Amén. Así de que invitamos a los niños a que pasen a su lugar. Los niños están recibiendo mucha información. Los grandecitos, los de 5 a 13, aquellos que están, los siervos que el Señor está levantando en este tiempo. Los de 5 a 13 son los que el Señor los que van a recibir instrucción en este día, para que puedan ser preparados en los caminos del Señor. Amén. Así de que los que estamos, los adultos, pues nos quedamos acá y disponemos nuestro corazón para que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. Así de que yo sé que usted ha venido con hambre del Señor, usted ha venido con el deseo de que Dios hable a su vida. Así es que déjeme decirle que la porción que Dios tiene preparada para usted se la va a llevar cuando usted dispone su corazón para que el Señor le hable. Amén. Así de que, mis amados, así como están puestos de pie, digo una vez más, me gozo por ver a cada uno de ustedes acá en esta tarde y disfrutamos juntos del amor de Dios. Así de que lo invito a que vayamos a la palabra del Señor y la hablamos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, vamos a ver sus versículos del 11 al 32. Vamos a ver una parábola que quizá usted ya la ha escuchado, es muy conocida. Una parábola que de diferentes maneras Dios habla en nuestras vidas, porque a través de cada uno de los expositores de su palabra, Dios siempre trae algo nuevo. Amén. Así de que dije antes, si usted se dispone, el Señor va a hablar a su vida. El Señor va a hacer obra para que usted se lleve su porción en esta bendita hora. Amén. Están ahí, mis amados, en el libro de Lucas, en el capítulo 15. Veamos su versículo del 11 al 32, lo cual tiene por subtítulo Parábola del Hijo Pródigo. Dios me permite en esta hora titular Dios Padre Misericordioso. Vamos a ver cómo es que en este día el Señor extiende sus manos de misericordia, de amor, y sin importar nuestra rebeldía, sin importar nuestra arrogancia, nuestra altivez, el Señor siempre está ahí manifiesto, esperando el momento en el cual usted y yo tornemos nuestro corazón a Él. Amén, mis hermanos, ¿están ahí? Dice así en el libro de Lucas, en el capítulo 15, sus versículos del 11 al 32, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo,
por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarle con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en gloria, venimos delante de tu divina presencia en esta hora, mi rey, dándote las gracias, porque nos permite la lectura de una porción más de tu palabra, lo cual traerá orientación, dirección a nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios, que seas tú en todo momento el centro de este lugar, Padre. Que el mensaje de vida que tú traes, oh Dios, sea recibido por tu pueblo, tanto los presentes como aquellos a través de este medio que has abierto, para que tu palabra llegue a esos hogares que se han dispuesto, para que tú hables a sus vidas a través de tu siervo. Mi Dios amado, te pido en esta hora que seas tú declarando tu favor sobre esta casa. Declaramos que en la sangre de Cristo Jesús nos cubrimos, y en su nombre decretamos que todo espíritu que no viene de ti, oh Dios, es echado fuera de este lugar, es limpiada la atmósfera, y hay una dirección directamente del cielo que está traída a este lugar, oh Padre, para que tu presencia haga vida al corazón de cada uno de aquellos que abra su espíritu, para que tu palabra penetre y haga germinar en ellos semilla. Gracias por esta bella oportunidad que nos das, mi Dios. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos las benditas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te oramos con acción de gracias. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis amados? Amén. Gracias doy a mi Dios porque nos da esta bella oportunidad de que ya una vez más. Yo me recuerdo hace un tiempecito, Dios me permitió tener unas clases, y de las cuales el instructor decía en ese entonces de que él había llegado a predicar, a evangelizar a un pueblo que tenía la fama de ser un poco tenebroso, un poco peligroso. Y dice de que cuando él llegaba, era una noche de campaña, él iba a predicar, y cuando iba de regreso a casa tenía que pasar por una parte oscura. Y cuando pasaba por ahí, dice de que él escuchaba voces, veía siluetas de personas que en la oscuridad se ocultaban, pero oía la voz de alguien que decía: a él no lo toquen, porque es el pastor. Pasaron unos días, él terminó casi su campaña, y 1 o 2 noches antes de terminar la campaña, él estaba a las 2 de la mañana en su cuarto donde dormía, cuando alguien llegó golpeando de una manera débil la puerta de su cuarto. Cuando él abrió la puerta, miró que era un muchacho que llegaba casi moribundo, herido, casi a punto de morir. Y le dijo: pastor, yo lo conozco, usted dice que usted también me conoce, permítame entrar. Él lo dejó entrar y le dijo: yo soy hijo de pastor, usted conoce a mi padre, es el pastor tal. Y el pastor se sorprendió de ver cómo aquel que era el líder de una pandilla era hijo de un pastor que él mismo conocía. Pero este muchacho, a lo que llego es que este muchacho le dice: yo he sido consciente, he sido instruido desde mi temprana edad en los caminos del Señor, y por rebeldía de mi corazón yo me aparté de él, pero siempre fui consciente de que lo que yo hacía no era lo correcto, sino el bien estaba siempre en Cristo. Así de que permítanme, en mis últimos instantes de vida, quiero nuevamente reconciliarme con mi Señor, para que yo vaya a la presencia suya. Hice todo lo malo, renuncio a eso, y quiero entregar mi vida reconociendo de que solamente a través de Él mi medio eterno estará en su presencia. Así de que aquel maestro que era pastor le hizo la confesión para que reconciliara. El muchacho segundo después murió, y su alma fue directamente a la presencia del Dios viviente. Amén. Así de que cómo es que en los afanes de este mundo, cómo es que en el mover de estos tiempos, de esta tierra, digo a lo largo de la sociedad, porque si usted se recuerda a Jesucristo mismo, cuando hablaba acerca de su venida, él mencionaba los tiempos de Noé, y él decía: porque así como en los tiempos de Noé, así como en los tiempos de Lot, que la gente hace su propia voluntad, cuando menos se espera, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Así de que los tiempos, no estoy diciendo que ahorita porque la población a nivel mundial ha crecido, no digo que porque ahorita los tiempos cada vez se acercan más al cumplimiento eterno de las promesas o las profecías de Dios, sino porque el hombre mismo a lo largo de la historia ha venido acarreando, ha venido arrastrando en su conciencia y en su corazón la voluntad suya, dejando a un lado la voluntad de nuestro Padre. Amén. Así de que los afanes de esta tierra, déjeme decirle que cualquiera que sea, ejemplo hemos visto en esta sociedad en estos tiempos, que cualquiera que sea, los afanes de esta tierra los apartan y los hacen hacer cosas que son conscientes que no son correctas a hacer, sin embargo las hacen. Así de que en este día vamos a ver tres principios muy importantes que la palabra del Señor nos va a enseñar. Primeramente, ¿cuál es la condición de aquel hijo? Porque recuerde que la parábola que nosotros leímos habla de un padre y dos hijos, o sea, los dos proceden del mismo hogar, los dos son hijos del mismo padre y están bajo la cobertura del mismo padre. Entiéndase eso desde el principio, porque vamos a ver cómo es que alguien que se ha salido de la cobertura de su padre, cuál es su condición cuando él se aparta. La otra es, sin importar la postura del hijo, sin importar la postura del hombre, sin importar cuánto nosotros pecamos constantemente, como Pedro dijo a Jesucristo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a aquel que peca contra mí? 7 veces. A Jesucristo le dijo 70 veces 7 os digo, pero era un número para que nosotros reconozcamos quiénes somos nosotros para ponernos en una plataforma de jueces y decir: te perdono esta última vez y la siguiente ya no te la perdono. Cuando Jesucristo, cuando Dios habla acerca de cómo es que Él mantiene su poderío en 2 de Pedro 3:9, cuando Él dice: porque Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así de que si nuestro Dios está en esa posición en la cual la palabra declara que aún en el último instante del soplo de vida de una persona, si ella se arrepiente de su condición anterior, la palabra establece que Dios todavía tiene tal misericordia, tal amor, que lo perdona y lo recibe en su seno. Amén. ¿Se da cuenta usted cómo es que aquellos dos malhechores que dice la palabra en el libro de Lucas 23:43, cuando aquellos dos malhechores estaban ahí, y dice en Lucas 23:43 que aquel malhechor consciente, no digo bueno porque los dos eran malhechores, los dos tenían algo que pagar, razón por la cual estaban ahí, pero uno de ellos era consciente de que sus actos los habían llevado hasta el lugar donde ellos se encontraban. Pero cuando aquel malhechor, aquel que no era consciente, dijo: hey, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero aquel que era consciente de que su condición no era favorable delante de los ojos de Dios, le dijo: Señor, girando su mirada a aquel que estaba en medio de ellos dos, y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. O sea, ¿cuál es entonces el tiempo de la oportunidad de la cual usted y yo vamos a tener para venir y arrepentirnos de nuestras obras pecaminosas? El asunto es, vamos a ver en esta hora cuál es la condición del hombre de fuera de la presencia del Dios viviente. ¿Cómo es que Dios extiende su misericordia sin importar cuál sea la postura del hombre? Porque hay hombres que son rebeldes, reconocen su postura, pero no aceptan cuál es su condición delante de los ojos de Dios. Y la tercera es, ¿cómo es que Dios ama a nuestros hijos? O sea, yo sé que nosotros amamos a nuestros hijos. Nosotros oramos por cada una de nuestras hijas, sin importar si andan delante de los ojos, de acuerdo a nosotros. Si andan bien, oramos por ellas para que Dios las mantenga en esa postura. Si no lo están, oramos por ellas para que Dios las restablezca y los traiga a una condición aceptable delante de los ojos de Dios. O sea, si usted y yo amamos tanto a nuestros hijos, puede tener ideas. Si nosotros no tenemos el poder de formarlos en el vientre, ¿cómo es que aquel que entreteje los órganos, las partes dentro del vientre de nuestra madre, cuán grande amor tiene el Padre para con nosotros? Si Él nos formó, si Él nos armó, si Él nos dio una función para cumplir acá en la tierra, cuán grande será su amor si nosotros,
dijo Jesucristo, si vosotros padres, siendo malos, dad buenas cosas a vuestros hijos, dad buenas dádivas, continuad vuestro Padre que está en los cielos, no os dará el Espíritu de Dios a todo aquel que así lo pida. Amén. Así de que esas tres condiciones vamos a ver a través de esta parábola, y le pido en el amor de Dios. Yo sé que hay cosas en nosotros que quizá en alguna parte funcionen y en alguna otra no. Pero si nosotros vamos a ver cuál es la condición del hombre fuera de la cobertura de Dios como hijo, cuál es el amor de Dios, de su misericordia extendida hasta el último instante, y cómo es que Dios ama a nuestros hijos más que lo que nosotros podemos amarlos. Amén. Así de que esa es la postura de Dios en esta hora. Pero vamos a ver cómo es que a través de la lectura usted se da cuenta que hay dos hijos, hay dos posturas, hay dos posiciones, dos pensamientos, dos entregas. Hay dos hijos que dije ya, proceden de la misma casa, proceden del mismo padre, han sido preparados los dos con los mismos valores morales, con la misma educación, pero ¿por qué uno sale diferente al otro? O sea, en los dos grupos que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo es que aquel hijo pródigo, aquel que pidió al padre su parte de la herencia antes de tiempo, cómo era que aquel no le importó salir de la cobertura, de la presencia de su padre, pero él nada más se encauzó a los afanes de esta tierra. Amén. Y del otro vamos a ver al final cómo es que actúa. La lectura que tuvimos vamos a recordarla al final. Cómo es que aquel que se mantiene en la presencia del Padre, cómo es que aquel que le dice: Padre, pero yo cuánto tiempo he estado a tu lado, teniendo cuidado de tus bienes, en todo yo te he hecho caso, te he cumplido, y por qué ni siquiera un pequeño cabrito me ha dado para que yo pueda disfrutar con mis amigos. Vamos a ver cómo es que aquellos religiosos que pueden estar 7 veces en una iglesia si así lo quieren, pero no es cuestión de presencia, dicho 3 veces, es cuestión de postura, porque pueden haber 1000 personas en una iglesia, pero todo aquel que se entrega será diferente a todos aquellos que están presentes en el lugar. Amén. Así de que vamos a ver cómo es que aquellos fariseos, saduceos, religiosos, todos aquellos grupos de mentirosos que estaban en ese entonces, pensando que por estar los 7 días en el templo, ellos eran más espirituales, hipócritas, porque Jesucristo dijo: porque ciertamente ellos hacen todo lo contrario, hacer como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Amén. Así de que esa postura es la que vamos a ver en esta hora, pero recordemos un poco de la lectura. Recuerde que al principio de la palabra habla de que son 2 hijos. Son 2 que salen del mismo seno. Son 2 que salen hijos del mismo padre, que han tenido los 2 las mismas oportunidades. O sea, el mayor y el menor, déjenme decirle que por cuestiones de nacimiento están en ese orden. Pero a los 2 el padre les ha dado postura. O sea, el primero, el primogénito, incluso tiene el compromiso por ley judía que tenía que ser el que tenía que tener más conciencia, más cuidado. Era aquel que tenía que apoyar a su padre en cuestiones morales. Era aquel que tenía que compartir con su papá el hecho de la necesidad de otros para poder darse a conocer a él como su padre. O sea, dar una extensión de lo que su padre era, una impartición. O sea, cuando un hijo primero nace, déjeme decirle que aunque el padre ciertamente le da más de su tiempo, porque es el primero, le entrega privilegios, pero a su vez también se está extendiendo a través de él. O sea, él está impartiéndose. Un padre con su primer hijo trata de darle lo que tiene dentro de sí. Si tiene amor, si tiene respeto, si tiene valores, si tiene todo lo positivo que pueda tener, lo imparte porque él lo ve positivo y quiere que su hijo también sea alguien que sea reconocido por los demás. Amén. Así de que aquel hijo dice: Padre, llegó el momento. Ya tengo cierta edad, posiblemente 19, 20 años, porque no habla que ya tuviera esposa. O sea, estaba soltero, puesto que todavía podía hacer sus propias situaciones. Pero le dice: Padre, ha llegado el momento en el cual yo ya tengo la edad suficiente para hacer uso de lo que me pertenece. Digo pertenece, pero ¿cómo pertenece? Si es voluntad del Padre. Alguien me decía hace un tiempecito que vivió acá frente a la casa y me decía: usted tiene 3 hijas, ¿qué va a hacer con su herencia? ¿La va a donar, la va a regalar, la va a vender o qué va a hacer? Y le digo: yo no entiendo su pregunta. Me dice: porque nosotros en México solo le heredamos al varón, pero a la mujer no le heredamos. Y le dije yo: ¿qué quiere que haga? ¿Que regale lo que Dios me ha permitido en bendición? Pero si para eso Dios me ha dado prole, para eso Dios me ha dado generación, porque son ellas las que van a impartir aquello que Dios ha puesto
en el testamento. Amén. Pero aquel hijo dice: Padre, quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. O sea, por sociedad, le dice: Padre, yo sé que tú tienes quizá la mitad para mí y la mitad para mi hermano. Pero vea la mentalidad del hijo. Cómo los afanes de ese entonces en la sociedad en la cual ellos vivían estaba tan distorsionada que el hijo buscaba dos situaciones primeramente. Primero, que no podía hacer su voluntad, puesto que estaba todavía bajo la cobertura del padre. Lo que algunos le llaman papitis. O sea, eres adulto y estás viviendo con tu papá o con tu mamá. Pero aquel hijo dijo: yo me voy a salir de donde él, yo no voy a hacer lo que él quiere que yo haga, yo voy a hacer mi propia voluntad. Porque lo que yo tengo pensado delante de él no lo voy a poder hacer. El padre estaba consciente de que al darle su herencia, el padre prácticamente lo estaba tirando a la perdición. Alguien que pedía una herencia era porque no estaba consciente de lo que significaba estar bajo el seno del padre. Se salía de su autoridad, se salía de su cobertura, se salía de su bendición. Vea qué tan importante es que la relación del padre y el hijo siempre se mantengan favorables. Recuerde que la voluntad del hijo está en la boca de su padre. Razón por la cual Génesis 49, cuando Jacob, él bendice a cada uno de sus hijos, en cada uno se cumplió aquella razón por la cual él los bendecía. O sea, el poder de la bendición de la boca del padre es tal que aunque el hijo quiera salirse de esa cobertura, hay una marca que de la boca del padre sale para que Dios delinee todo aquello que ha declarado acerca de su hijo. Amén. Así de que el padre le dice: hijo, ¿tú te quieres ir? ¿Quieres llevarte la parte que te corresponde? ¿Quieres salirte de la autoridad? Está bien, te la entrego. Pero dice que el hijo tomó entonces lo que le corresponde y se fue lejos. Vea usted cómo es el pecado. El pecado no va a querer hacerse ahí enfrente de aquellos de los cuales se van a avergonzar. El pecado busca cavernas, busca cuevas, busca escondites, busca lugares ocultos, retirados, para que supuestamente nadie lo encuentre. Pero dijo el salmista: Señor, ¿de dónde oiré de tu presencia? Si me voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si voy a las nubes, tú estás ahí. Si voy al norte, al sur, al este o al oeste, en todo lugar tú te encuentras. ¿Cómo oiré pues de tu presencia? O sea, nosotros podemos ocultarnos del ojo de nuestro Padre terrenal, pero déjeme decirle que hay un ojo que la palabra declara que las 24 horas están puestas sobre cada uno de nosotros. Los padres no te van a juzgar. Quien te va a juzgar es aquel juez que está poniendo su mirada en ti, porque la obra que tú estás realizando es aquella de cual Él está tomando nota, porque Él sacará a relucir en el momento que te llame a su presencia. Amén. Así de que aquel hijo, la palabra declara en el versículo 13 que se fue lejos. Se fue a una provincia lejana y dice que ahí malgastó. Mira, no dice gastó, sino dice malgastó. O sea, mal usó todo aquel beneficio que el padre le había dejado. Todos aquellos años de sacrificio, todo aquel esfuerzo que el padre había hecho haciendo un patrimonio para poder dejar renombre a sus hijos, todo aquello a él no le importó el sacrificio. Digo, salió del mismo seno. Estoy hablando de aquellos hijos porque cuando la palabra establece que es el Padre, es Dios hablando a dos clases de hijos que están saliendo del mismo hogar. Dios hablando a aquellos hijos de los cuales no les importa la obra ni el pensar de Dios, sino hacen su voluntad, quieren ocultarse de Él, quieren hacer sus propios prejuicios, tirarse a los afanes de este mundo, hacer su propia voluntad. Y sin importarle el esfuerzo que el Padre ya hizo a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, la pisotean, la dejan a un lado por hacer entonces sus propios afanes en esta tierra. El hijo se fue lejos, se fue a una provincia lejana, pero se apartó de la cobertura de Dios. He dicho otras veces, cuando tú te apartas de la cobertura de Dios, hay un punto geográfico que Dios tiene establecido para ti, a donde tú caminas, así como Dios caminaba con las nubes en el desierto para poder darle protección a su pueblo y luz durante la noche. Si el pueblo se salía de la dirección, quedaba en penumbra. Si el pueblo se salía de la dirección durante el día, se quemaban fuera de la cobertura de Dios, porque era la que le daba sombra. O sea, si tú y yo nos salimos de la nube, de la cobertura de Dios, déjame decirte que nosotros estamos fuera de su autoridad.
autoridad, fuera de su dominio, fuera de su alcance, y Dios no tiene entonces el compromiso de darte lo que tú mereces, puesto que tú mismo dejaste a un lado la cobertura de Dios. Amén. La nube se movía en el desierto, era la nube, era Dios moviéndose, no era el hombre moviéndose para que la nube lo siguiera, no. Era la nube la que daba dirección, la que daba la cobertura al hombre, para que fuera el hombre el que se protegiera bajo la cobertura de Dios. Amén. ¿Y a qué hijo se fue entonces? A tierras lejanas. Se fue a una provincia que estaba lejana. Trató de cubrir su pecado para que su padre no lo viera. Pero la palabra sigue diciendo de que este hijo malgastó todo lo que tenía. Y se encontró en una condición en la cual había malgastado todos sus bienes. Y en ese tiempo algo peor todavía ocurre en ese lugar. Se suelta una gran hambre en esa provincia, el hijo se encontraba sin ningún centavo, o sea, no habían amistades, no habían compañeros de vicio, no habían aquellos que le dieran una orientación favorable, puesto que los que él había tenido habían sido solo amigos, porque él poseía dinero. Esos son los afanes del mundo. El mundo te tiene de su mano cuando tú estás bajo el dominio del mundo. La palabra establece que todo aquel que presta es esclavo de aquel que le prestó. Todo aquel que se somete a la voluntad del mundo automáticamente se convierte en esclavo de la misma voluntad del mundo. Llega el momento en que aquel hombre se encuentra sin ningún bien, sin cobertura, sin saber qué hacer. Y llega una gran hambruna al lugar donde él se encuentra. Fue tal su condición que preguntando ahí a los jornaleros dónde podía conseguir un trabajo, alguien lo mandó a un jornalero a una hacienda y el trabajo que le dieron fue apacentar cerdos, cuidar cerdos. Tú puedes llevar quizás unas cabras para apacentarlas, para que coman quizás grama en el lugar donde tú quieres, pero él apacentaba, él llevaba a los cerdos, los cuidaba, los protegía y aún así los alimentaba. Al alimentarlos era tal su hambre que en su corazón él tenía el deseo de que las algarrobas, la comida que comían los cerdos, pudiera él ingerirla para poder entonces alimentarse, para poder mitigar su hambre. Esa es la condición del hombre. Cuando nos salimos de la cobertura de Dios, llegamos a tal extremo, caemos en tal fango, que caemos en una condición de la cual, si Dios nos permite, reconocemos que ciertamente hay algo que transformar en nuestras vidas. Hay un algo del cual después nosotros tenemos que alterar en nuestras vidas. No digo que demos una vuelta 360 porque quedamos en la misma condición, pero sí un 180 que te cambia de la dirección en la que tú estás caminando. O sea, el hombre reconoce que ciertamente nosotros tenemos una condición que puede alterarse, que puede cambiarse. Digo, todo aquel que es consciente, tú y yo no hemos sido creados al azar. Nadie de nosotros absolutamente nació por error, porque faltó algo en el momento, no. Nosotros nacimos, déjame decirte, porque Dios así lo permitió. Dios así lo quiso. Y del lugar donde nosotros nacimos, Dios también ya había tenido cuidado de ello para saber dónde cada uno de nosotros iba a nacer, porque tu propósito y el mío estaba en ese vientre que Dios había ya bendecido, para que a través de ese medio tú y yo llegáramos a la tierra, cumpliéramos la razón de nuestra llegada y entonces cumpliésemos así el sueño que Dios tiene para ti y para mí, para poder cumplir la voluntad de aquel que nos envió. Amén. Así que este hombre dice que trabajaba, quería llenarse con las algarrobas, quería comer de aquello que no podía porque la condición no le permitía. Pero ¿ves cuál era la condición del hombre? ¿Cuál era la condición en la cual él se encontraba antes? ¿Por qué es que el hombre reconoció que la condición en la que estaba en ese momento no había sido la condición primera en la cual él había estado? Reconoció que estando en esa condición no era la misma de la cual el Padre lo había crecido. ¿Cuál era nuestra condición? ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de un lugar en el cual estaba súper necesitado de la presencia de Dios. Mi condición pecaminosa me estaba direccionando directamente a un eterno fatal. Pero tú y yo nacimos de una conciencia de la cual nosotros reconocemos que como seres humanos tenemos la necesidad de aquel que nos creó. La necesidad en todo momento de reconocer que nuestra condición fuera de las manos de Dios no es la que nos va a llevar a la eternidad con Él. ¿Qué es lo que dice entonces Primera de Pedro
¿en qué propósito nosotros estamos delante de Dios? Algunos tuvieron el privilegio de nacer quizá en un hogar cristiano. Algunos nacieron con la orientación de sus padres para poder ser encausados en las cosas de Dios a la temprana edad. Pero no todos tuvimos ese privilegio, yo al menos no lo tuve. Y por no ser así, Dios metió su mano en el lodo cenagoso, me limpió, me ha dado hasta el día de hoy la oportunidad de reconocerlo como mi Señor y Salvador, publicar su nombre y traer las buenas nuevas de su reino a todo aquel que abre su mente y su corazón para que Dios penetre a su vida. Amén. Así es que dice así en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No dice de vuestras riquezas, no dice de vuestros afanes, dice de vuestras almas, porque de ahí depende la salvación, la eternidad del hombre. En Proverbios 4:23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, tu vida, la vida mía, depende de nuestra alma, porque es la que orienta y ordena todo el mover de nuestro ser. Amén. Así de que, ¿cómo nosotros estábamos entonces? ¿Cuál era nuestra condición? ¿De qué manera nosotros vivíamos delante del Dios viviente? ¿Vivíamos en una condición favorable? ¿Necesitábamos que Dios metiera su mano en el lodo cenagoso para que nos limpiara y nos diera la oportunidad de ahora ser llamados hijos y sacerdotes suyos? Teníamos la necesidad de reconocer que como seres humanos, tú y yo pecamos constantemente aún con el pensar y el sentir. Necesitamos en todo momento, como hijos de Dios, reconocer que ciertamente como hijos suyos hay una constante preparación en Él. Si tú y yo decimos ser aleluya, ser hijos de Dios, ser parte de una congregación cualquiera, pero no seguimos a ciencia cierta la palabra de obediencia que Él ha dejado establecida, déjame decirte que nos vamos a convertir como uno de estos hijos que vivían bajo el mismo seno, pero no siguiendo la voluntad de su Padre. Amén. Pero aquel hijo pródigo, aquel recapacitó, tuvo oportunidad. Y dice en el versículo 17 de la lectura que nosotros tuvimos, que él volvió en sí. Dice así en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volvió en sí, recapacitó, tuvo la oportunidad, la conciencia de reconocer que lo que estaba haciendo no era lo correcto delante de los ojos de Dios. Entendió que su postura no lo iba a llevar a una eternidad con Cristo. Reconoció que había fallado ciertamente, pero entendió. Y la cuestión no es solo entender. Cuando en el libro de Hechos 3:19 el apóstol Pedro habla a aquel montón de judíos que los seguían y los querían endiosar, el apóstol Pedro, juntamente con Juan, después de haber levantado a aquel paralítico que estaba en el templo de la Hermosa, le dice estas palabras en el libro de Hechos 3:19. Varones judíos, arrepentidos, pero no dice solo arrepentidos, dice arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Ves que no es suficiente nada más arrepentirse? O sea, arrepentirse es un principio, arrepentirse es la conciencia en nosotros de que lo que hemos hecho no está correcto, pero lejos, además de eso, necesitamos alterar nuestra postura. No es el hecho nada más de entender que soy pecador y me quedo en esa postura, no. Soy consciente, soy pecador, sin Cristo Jesús yo no tengo vida eterna, sin Cristo Jesús no hay quien oriente mis pasos en el día de mañana. Soy consciente de ello, pero altero mi presente y entonces me transformo para ser alguien diferente en el día de mañana. Amén. Arrepentidos y convertidos, porque solo del arrepentimiento no viene la eternidad, viene de la conversión. Jesucristo dice, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. La conversión viene de la cobertura de la palabra de Dios. La conversión viene de poner por vida en nuestras obras el testimonio de Cristo que ha sido plasmado en su palabra, para que todo aquello que tú y yo hagamos hable de Cristo en todo momento, lo represente, haga obra, y el reino de esa manera avanzará a través de nosotros día por día. Amén. Amén.
O sea, el Cristo de la gloria es aquel que, déjame decirte que en ti y en mí tiene que reflejarse en cada una de nuestras obras. Pero aquel muchacho no se quedó nada más ahí tirado. Fue consciente y entendió. Dijo: lo que hice no fue correcto. Lo que hice me sacó de la cobertura de mi padre y ahora me ha tirado a una condición en la cual cualquiera que pueda pasar, cualquier bandolero pueda hacer uso de mi vida. Él entendió y fue consciente y dijo: no, esta no es mi condición. Yo nací junto a mi padre, crecí junto a mi padre y mi condición nunca ha sido esta. Pero por mi mentalidad, por los afanes, por mi egoísmo, yo me aparté del llamado de Dios. Me separé, me salí. ¿Cuántos en estos tiempos no son conscientes de que comenzaron bien en los caminos del Señor? Cayeron de la gracia por los afanes que el enemigo de este mundo vino a presentar y a poner frente a sus corazones. ¿Cuántos no han caminado desde el principio de su ministerio de una manera aceptable, de la cual Dios lo respalda en cada una de las palabras que ellos dan? Pero llegado el momento, como este hijo pródigo, se alteran con la herencia que Dios tiene en bendiciones, porque tú y yo, déjame decirte que hay abundancia de bendiciones para nuestras vidas. La palabra declara que todo aquel que camina rectamente en obediencia delante de los ojos de Dios, las bendiciones no las busca el Hijo de Dios, las bendiciones los alcanzan. Si tú caminas en obediencia delante de Dios, las bendiciones corren, las bendiciones te siguen, las bendiciones te absorben, las bendiciones son tuyas, porque en la promesa del Señor, las bendiciones tú no las buscas, sino las bendiciones te alcanzan, y tu trabajo es caminar en la obediencia del Dios viviente. Amén. Amén. Aquel hijo reconoció que ciertamente esa no era su postura, esa no era su condición. Para eso él no había sido llamado. Cuando aquel hijo recapacitó, también alteró su manera de vivir, porque dice que él entonces se levantó y entendió que la postura en la cual él vivía no era aquella en la cual él tenía que mantenerse. Reconoció, y en su conciencia, como te dije al principio, de aquel hijo del pastor que falleció conociendo la verdad, tuvo oportunidad. Pero este hijo, aún con vida, dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Ve tú la palabra, porque él no dice: he pecado primeramente contra el ser humano. No. He pecado contra el cielo, porque la palabra declara en uno de sus mandamientos que cuando tú obedeces, cuando tú das vida a las palabras, a la voluntad de tus padres, la palabra declara que es el primer mandamiento con promesa, porque Dios multiplica tus días en la tierra donde Dios te pone. O sea, obedecer a nuestros padres, déjame decirte que es un mandato del cielo. No es cuestión de que mi padre es buena gente, no es buena gente, me trató bien, me trató mal, no importa. Tu postura no es como cuestionar a Dios, tu postura es recibir como receptor fiel la palabra que Dios te tiene. Y si mi padre es mi padre, Dios me lo ha puesto por padre, mi trabajo él me ha dicho que tiene que ser obedecerle, entonces obedeceré a mi padre y a mi madre para que mis días se multipliquen sobre la faz de la tierra. Y ese es el primer mandamiento con promesa que Dios me da, de que mis días no se acortarán, sino se extenderán, porque la bendición de Dios cada día será más multiplicada sobre mi vida. Aquel hijo entendió y dijo: no, iré a mi padre y le diré: Padre, reconozco, he pecado contra el cielo, contra aquel que dio los mandamientos de vida, contra aquel que prescribió la ley para que el ser humano camine. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre, porque tú eres mi progenitor. Yo te merezco obediencia, yo te merezco ciertamente cumplir tu voluntad. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, pero tengo conciencia y reconozco que por lo que hice ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus formaneros. Pero cuando aquel hijo se presentó, la palabra declara de tú los brazos de amor de Dios. A veces decimos: he pecado tanto, tengo este o tal pecado. No hay nivel de pecado. No hay un pecado benigno ni hay un pecado maligno. No hay pecado que te saque del juicio de Dios, sino los dos son pecados delante de sus ojos. Porque pecado el desobedecer a la voluntad de Dios.
Cuando aquel hijo se acerca y cuando comenzó a mediar palabra, el padre no le dejó hablar. Hacia Dios, cuando tú te acercas, tú te sientes indigno, te sientes que no tienes el deber de presentarte a Dios, porque has pecado por tiempo haciendo lo mismo. Dios conoce el pecado, yo no, porque tampoco puedo hacer nada por ti. Pero aquel que lo puede hacer todo es aquel que ha estado latente, esperando ahí tu puerta, tocando tu corazón, para que tú dejes ese pecado y esas cuevas que son de Satanás se conviertan en paraíso, para que tú camines en su presencia. Aquel hijo reconoció y dijo: Padre, no soy digno ni de volver a tu casa, ni de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero ves cómo son los brazos del amor de Dios. Tal es su misericordia, que no importa cuánto tiempo tú hayas estado fuera de Él, no importa cuánto tiempo tú le hayas volteado la espalda a Dios, haciendo tu propia voluntad. Mas el Padre, cuando lo vio a la distancia, dice en los últimos versículos que corrió. Ve tú, el Padre corre. Ni siquiera espera que el hijo llegue hasta su seno. El Padre corre, porque es tal su amor, tal su misericordia, que el Padre espera en todo momento que el pecador se arrepienta. El Padre le ve a la distancia, corrió, lo abrazó, y cuando aquel hijo quiso comenzar a mediar palabra para decirle aquello que llevaba en su pensamiento, su padre le dijo: no hay necesidad de eso. Yo te perdono, porque él puso el reconocimiento de que nunca había dejado de ser su hijo. Y la palabra declara que lo abrazó, lo besó, pidió que le dieran el mejor de los vestidos, que pusieran un anillo de pacto en su dedo, calzado, y que mandaran a matar al becerro más gordo que estaba en la vacana. Aquel padre estaba alegre. Aquel padre estaba como aquellas 99 ovejas que quedaron en el redil, y aquel que fue a buscar la única que se le había perdido. Porque Jesucristo dijo: yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquel Padre amoroso hizo gran fiesta. Esa fiesta la hizo por ti, la hizo por mí. Cuando yo estaba en el fango, cuando yo estaba en el lodo, y Dios con sus brazos de amor extendidos por años esperaba que mi voluntad dejara de ser mía y se volviera a la voluntad de Dios. Años pasaron, y mandando diferentes personas, ministros, para que me hablaran acerca de Él, y yo quizá volteaba la espalda. Dios te está hablando en esta hora. Tú eres del seno de Dios, tú eres de la casa de Dios, tú has salido de la misma herencia que Dios tiene preparada. Si has tomado tus bienes y los has malgastado a tu voluntad, a tu manera, el Señor te está llamando en esta hora. No malgastes los dones, no malgastes los talentos, no malgastes las dádivas que Dios te da, porque son para uso de su reino. Si tú las malgastas, te convertirás como alguien que me dijo una vez: el domingo yo toco aquí en la iglesia, cuando salgo en la tarde aún me da tiempo de tocar en una discoteca secular. ¿Cómo usas el don que Dios ha puesto en ti? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Aquel hijo tuvo oportunidad, recapacitó, actuó y reconoció que había dejado la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Los afanes de esta tierra estuvieron en él, pero Dios aún mantuvo su oportunidad misma, que muchos ya no tienen. Hubo un pastor que fue invitado a almorzar en una casa. La sierva de esa iglesia le dijo: pastor, lo invito a almorzar en mi casa. Pero ella lo que esperaba era que él le hablara de Cristo
a su esposo que no quería saber nada de Cristo. Cuando el pastor llegó, no sabía que era treta de la hermana. Cuando vio a su esposo frente a él, no tuvo más que sentarse. Aquel hombre le dice al pastor: ¿y usted para qué viene? ¿Para imponerme su creencia? ¿Para traerme su religión? ¿Que no se da cuenta que yo respeto lo que usted hace y usted respete lo que yo hago? Le habló con unas palabras tan mal educadas que poco estuvo para sacarlo de su casa. Aquel pastor quería que el tiempo transcurriera rápidamente porque estaba pasando un tiempo incómodo. Llegado un poco tiempo, la misma esposa le dice: pastor, mi esposo quiere que llegue a la casa porque quiere platicar con usted. Le decía aquel pastor: hija, ¿no te das cuenta de cómo me trató tu esposo cuando yo fui la última vez? Le dice: pastor, debo decirle algo. Nosotros éramos 3 socios, dueños de una gran organización, de una gran compañía. Mi esposo tuvo un accidente. No había manera de levantarlo. Pasó 3 meses en coma. Tuve que sacar dinero de la empresa para poder cubrir sus gastos. Llegó el momento en que los otros 2 socios me dijeron: ya no puedes sacar más dinero si no este es el último, porque tú ya estás fuera de la compañía. Todas tus acciones ya las sacaste y ya solo somos 2 los dueños. Dice aquella mujer: nos quedamos sin ser parte de la compañía, vendimos nuestra casa, vehículo y algunas propiedades que teníamos para que mi esposo se recuperara. Mi esposo siguió, pero quedó en silla de ruedas. El pastor le dice: hija, tu esposo no me va a recibir. Pero ella le dice: pastor, él es cristiano, aceptó a Cristo y fue bautizado en un bautisterio donde algunos tuvieron que cargarlo para que fuera bautizado y tuvieron que sacarlo cargado después de ser bautizado. Pero ¿por qué el hombre espera llegar a una condición como esa? ¿Por qué el hombre espera ser triturado cuando puede llegar con sus propios medios para servirle al Dios viviente con toda la condición física en la cual Dios lo ha creado? ¿Por qué tuvo que esperar este hombre a ser cargado para un bautisterio, ser sacado, conformarse a estar en una silla de ruedas dentro de una iglesia, cuando él tuvo la oportunidad, tuvo la condición de parte de Dios, de recibir a Dios, de caminar en los medios de Dios y entonces recibir todas las bendiciones que Dios tenía albergadas para su vida desde tiempo joven? No esperes que Dios te triture. No esperes que Dios tenga que llevar cosas a tu vida para que tú entiendas que Dios te llama a tiempo y fuera de tiempo. Aquel hijo le dijo: padre, ¿cómo es que ahora tú traes a tu hijo después que malgastó todos tus bienes con rameras y ahora le llevas el becerro gordo que es propiedad mía y a mí ni siquiera un cordero me diste para poder contar con mis amigos? Pero recibe esta palabra que viene de parte de Dios. Le dijo el padre a este muchacho: hijo, tú has estado conmigo toda tu vida. Todo lo que yo poseo es tuyo. Si tú quieres hacer uso de ello, puedes hacerlo porque es pertenencia tuya. El padre le dice en esta hora: todas las bendiciones que Dios tiene derramadas en su palabra son tuyas, son mías. Si caminamos en la obediencia de Dios, pero a diferencia de aquel hijo, no hacemos las cosas por cumplir, no hacemos las cosas solo por quedar bien con el Padre, hacemos las cosas de corazón a conciencia, que esa es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, en esta hora a que te pongas de pie. Hay 2 grupos de personas en este mundo. Hay un grupo de personas que reconocen que el ser humano está perdido, que el ser humano necesita de Dios y que es consciente,
Aunque quizá algunos busquen en diferentes medios, cargando cruces, flagelándose, haciendo cosas que piensan que es la manera de acercarse a Dios, aunque sean las equivocadas, pero es consciente de que tiene necesidad de Dios. Y hay un segundo grupo que es consciente de la necesidad de Dios, pero los afanes de este mundo no le permiten doblegar su ego, acercarse a Dios, platicar con un Señor, asumir verdades y comenzar a traducirle a Jesús. Y Él me dijo: yo sé todo lo que usted me está diciendo. Le dije: usted es consciente de la existencia del cielo y de la del infierno. Él me dijo: sí, lo sé. También sé, me dijo Él, que si yo sigo mi pecado, estoy destinado a ir al infierno eternamente. La gente es consciente de su pecado, camina en Él, reconoce, pero no le da la oportunidad a Dios para que altere su vida y la transforme, para que pueda darle una dirección correcta para estar en la presencia de Dios viviente. Amén. Es el momento precioso en el cual el hijo pródigo vuelve a casa. ¿Qué estás esperando para volver a casa? El hijo pródigo reconoció el pecado del mundo y volvió a casa. Venimos de otro país. Si llegado el momento algo nos obligara a salir de este, nosotros sabemos cuál es nuestro lugar de procedencia. Sabemos de qué país salimos y del lugar donde salimos para venir a este país. Hay un lugar que tú y yo sabemos que es nuestra procedencia como hijos de Dios. Su obra es el lugar que nos alberga y esa es nuestra casa. Pero Dios no quiere que tú no vuelvas al lugar de donde salimos. Cuando en Jeremías 1:5 Dios le dice a Jeremías: desde antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y desde antes que nacieses, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tú y yo ya tenemos un lugar de donde salimos. Tú y yo salimos del seno del Padre, sin importar cuál sea nuestra condición, sin importar cuál sea nuestro origen. Hay un lugar que nos está esperando. Hay una casa, hay una morada que Cristo fue a preparar. Hay un lugar donde tú y yo moraremos de manera eterna en la
tierra y caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora, mi Rey, porque quizá no hemos hecho las cosas bien, quizá hemos caminado fuera de tu voluntad, oh Dios, quizá hemos hecho por los afanes de este mundo nuestra propia voluntad y nuestros propios intereses. Mas hoy nos humillamos, Padre, delante de tu presencia. Reconocemos nuestras faltas, amado Rey. Reconocemos, Padre, que hemos caminado conforme a nuestra voluntad y no la tuya. Bendice este lugar con tu presencia, Padre. Toca el corazón, toca el espíritu de cada uno de mis hermanos, para que reconozcamos que pertenecemos a la casa de donde salimos, a tu presencia misma, oh Rey, y que juntos, como un solo hombre, volveremos como pueblo tuyo al lugar de donde salimos. Padre, bendice sus vidas, bendice sus hogares, sus cónyuges, oh Rey, bendice a sus hijos, bendice lo que ellos se dispongan, oh Padre, que conscientemente ellos lo pongan bajo tu voluntad para que tenga cumplimiento. Mi Dios, bendice este medio y las personas que se han abierto para poder que tu palabra entrar al seno de sus hogares. Bendice a Israel, tu pueblo amado, tu pueblo escogido, en el cual tú tienes promesa, porque Apocalipsis cierra, oh Rey amado, con la promesa que tú tienes sobre tu pueblo escogido. Bendice, oh Dios, esta semana laboral que comenzaremos el día de mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos. Líbralos de todo percance, de todo accidente, Padre. Cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo en todo momento. Que en el seno del hogar sea tu armonía, oh Dios, la que gobierne, para que cada uno de los miembros de la casa vivan conforme a tu voluntad. Padre, bendice diezmos y ofrendas de esta casa. Multiplícalas, oh Dios. Direcciónanos, llévanos al lugar donde, conforme a tu promesa, esta iglesia ha de llegar para poder ser la difusora de tu verdad y poder traer almas para que se inscriban en tu bendito libro de la vida del Cordero. Te bendecimos, Padre, te damos las gracias por esta bella oportunidad. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre honorado, oh preciosa majestad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de pan, y sea el Todopoderoso que está bendiga.